Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo los está tratando la cuarentena? Quiero pedirles disculpas porque en la regla anterior, en el estudio anterior, hubieron unos segundos que no se grabaron. Pero bueno, igual era el final, con lo cual no iba a agregar demasiado. Habíamos estado hablando acerca de 3 reglas fundamentales. En realidad son todas fundamentales, pero estas 3 reglas. La primera hablando del contexto que Dios tuvo que ver hasta con el armado de la Biblia, a la iglesia y de la Torá, cómo están ubicados cada uno de los libros en el Antiguo Testamento. Pero básicamente el contexto. Cada versículo debe estar encuadrado dentro de un contexto, capítulo, o más que un capítulo, un contexto de lectura que por ahí traspasa el capítulo. Después ese capítulo, ese contexto debe estar encuadrado en un contexto mayor, que es el libro, y a su vez ese libro, contextualizado en toda la Biblia. Después la segunda regla, estábamos hablando acerca de que hay 3 grupos de personas en la mente de Cristo, en la mente de Dios, a la hora de escribir la palabra. Dios se dirigió a 3 grupos de personas: judíos, gentiles y la iglesia de Cristo. Hay veces que le hablaba solo a los gentiles, a veces solo a los judíos, y a veces a judíos y a gentiles, y a veces al cuerpo de Cristo. Y es importante entender que estos mensajes han sido escritos solo a esos 3 grupos, y cuando le escribió a los judíos nada tiene que ver con lo que le escribió a la iglesia, y no es aplicable el uno al otro. En realidad sí podemos aplicar toda la Biblia, pero el mensaje no es directo el uno al otro. Cuando le escribe a los judíos es para los judíos, cuando le escribe a la iglesia es para la iglesia. La tercera regla tenía que ver un poquito con esta segunda regla, pero para entender cómo fueron sucediendo los tiempos a través de toda la historia, cómo fue Dios tratando con el hombre a través de cada una de las dispensaciones, desde el origen, desde la creación, desde Adán y Eva hasta la eternidad, cómo Dios va a ir tratando con cada uno de los tiempos de las historias, y cómo Dios está tratando hoy con nosotros. Esto es para entender, muchas veces cuando quien nos diga, bueno, Dios, yo hablé con Dios cara a cara, lo tenía ahí, Él se me presentó. Sabemos que Dios no lo va a hacer ahora, porque tiene otra estrategia, tiene otra manera de tratar con el hombre, que es a través de su palabra, a través del Espíritu Santo viviendo dentro de cada uno de los corazones. Con esto no quiero limitar a Dios, esto no lo dije la vez pasada, no quiero limitar a Dios y a su poder y a lo que Él pueda hacer en lugares donde no hay de sus siervos, no hay palabra. Sigue estando el poder entero del Espíritu Santo de Dios obrando. Porque también dice la misma palabra, que ya lo vamos a ver en otras reglas para adelante, que lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visible a través de la creación. Con lo cual, la misma creación nos va a hablar de Dios, y aquel que por ahí ni siquiera haya escuchado hablar de Dios, Dios se va a mostrar, Dios se va a hacer patente en la creación, y a saber cómo. Dios, no podemos limitarlo a que, bueno, Dios va a trabajar así, así. Más o menos entendemos cómo es el esquema de pensamiento de Dios a través de toda la Biblia, y entendemos también que Él le va a dar oportunidad a cada ser viviente. La otra vuelta estábamos viendo con mi hija Victoria que hay en el mundo 7.800 millones de habitantes en todo el mundo, y cada uno personalmente, con el Espíritu Santo, con el poder de Dios, tiene la oportunidad
de recibir un mensaje directo de parte de Dios. ¿Cómo? Como Dios sabe hacerlo solamente. Bueno, cuarta regla. Hoy vamos a ver, Dios mediante, a ver 2 reglas. La número 4 es las 3 aplicaciones. La Escritura tiene 3 aplicaciones básicas. Y a través de toda la Biblia vamos a estar viendo que podemos aplicar estos 3 aspectos constantemente. Las aplicaciones son histórica, la Biblia es un libro histórico, también doctrinal y inspiracional o devocional o aplicacional a nuestras vidas. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10 versículo 1: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca espiritual era Cristo. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento no fueron escritas solamente por historia, sino porque también debía Dios enseñarnos algo en el día de hoy. Dice Romanos 15:4: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, doctrina es enseñanza. ¿Ok? Doctrina es enseñanza. Quiero decirle un pasaje que es muy difícil de entender si lo tomamos muy a la ligera, o tal vez cuando estés leyendo este pasaje lo lees así rápido y decir, no sé qué me quiso decir, y seguir leyendo el que sigue. Fíjate que dice Eclesiastés 1:9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Y qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Vamos a otro pasaje que es muy parecido. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 14, dice acá Salomón escribiendo: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Dice: aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaurará lo que pasó. Y acá este es un principio que puede transformar nuestras vidas. Fíjense, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaurará aquello que pasó. Cuando Dios escribía cada parte de la Biblia, estaba pensando en eternidad, no en el hecho en sí. Él, cuando ya estaba escribiendo allá Génesis 3:15, ya estaba pensando en Apocalipsis 22. Porque Dios es un Dios eterno, un Dios que no tiene tiempos. Recuerdan al salmista que dice que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahora, para entender un poco, voy a poner un ejemplo de una situación que pasa acá en Mendoza. Para los que están escuchando y no son de acá, sé que no están escuchando solamente de acá de Mendoza, sino de otras partes del mundo, que bueno, están compartiendo este estudio también. Un ejemplo de la eternidad de Dios. Acá en Mendoza, hará un mes atrás más o menos, tuvimos la fiesta de la vendimia.
y allá por el centro de la ciudad, las reinas departamentales van en los carros, carros que están muy bien adornados por cada uno de los departamentos, de los municipios, y cada carro es más lindo que otro, ¿verdad? Y llevan a la reina elegida por el pueblo, por el municipio. Y bueno, son reinas muy bonitas y por ahí uno puede ir a ver en un lugar establecido donde decida estar. Y vamos a poner un ejemplo de la reina del departamento de Godoy Cruz, que tal vez fue la más linda. Dice, uy, yo vengo a ver la reina del departamento de Godoy Cruz, pero ¿dónde está su carro? Y los que están ahí te dicen, no, todavía no pasa. Si querés ver lo que va a pasar por acá, tenés que ir para atrás, ¿sí? Entonces yo voy para atrás unos, 30 cuadras y veo lo que en algún momento va a pasar, pero tengo que ir para atrás para ver lo que va a pasar dentro de 30 cuadras. Ahora, y pregunto, en el mismo lugar donde decidí quedarme, ahora la reina de Maipú ya pasó. Sí, ya pasó hace 15 minutos, pero ya pasó, o sea, ya es pasado, ya no está en ese lugar, ya pasó. Entonces, para poder ver a la reina de Maipú, si la quiero ver en este momento, me tengo que ir para adelante, ¿sí? ¿Se dan cuenta los tiempos? En el lugar donde estoy, si quiero ver lo que va a pasar, me tengo que ir para atrás. Pero si quiero ver lo que ya pasó, me tengo que ir para adelante. Si tengo que ver lo que ya pasó, me tengo que ir para adelante. Entonces, fíjense qué interesante es este pasaje que dice, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, ya fue. Y Dios restaurará lo que pasó. Es decir, que cuando entendemos este principio que es muy transformador, nos damos cuenta de que ya un libro de Génesis o Proverbios no solamente ya son libros históricos o poéticos en el caso de Proverbios, sino que se transforman en libros que nos van a enseñar acerca de lo que puede estar pasando ahora o de lo que va a pasar también. Por eso es muy importante entender en la cabeza de Dios qué está pensando Dios cuando hace o pide al pueblo hacer tal o cual cosa. No sé si se han puesto a pensar por qué Dios por ahí decidió, por ejemplo, cuando los madianitas rodearon a Israel con Gedeón, ellos iban llevando nada más que un cántaro y una vela ahí, y rompiendo el cántaro les dio detalles que uno dice, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué hacer esos detalles? Si Dios con hacer así ya les daba igual la victoria. Porque Dios no solamente estaba pensando en ese hecho histórico, sino que estaba dando una enseñanza, una doctrina, y estaba dando también aplicación también a nuestras vidas. Y es ahí donde nosotros vamos a encontrar los tesoros que Dios tiene preparados para la iglesia. Bueno, en el libro de Proverbios, la palabra que más sobresale, ahí si ustedes se fijan, Proverbios, que es un libro poético, ¿verdad? Y vemos también que es un libro histórico porque lo escribió Salomón básicamente para su hijo. Y ahí le dice, la palabra que más sobresale ahí es la palabra la mujer insensata. Entonces, acá vemos los tres aspectos históricos. Salomón está enseñando a su hijo cómo operan las prostitutas para engañar su corazón. Acá en lo aplicacional, está totalmente aplicado a nosotros hoy en día, porque las prostitutas no han tenido que cambiar ninguna estrategia, ninguna táctica, porque todas funcionan hoy también. Ahora, doctrinalmente, la mujer insensata, doctrinalmente, ¿a qué se estará refiriendo? Dice Apocalipsis 17,
Allí vamos a hablar de la gran ramera. Aquí tenemos al rey de Israel advirtiendo acerca de la gran ramera. Las prostitutas eclesiásticas operan de la misma manera que las prostitutas en la calle, que hablan para engañarnos y también para tentarnos. Proverbios 21:19 dice: mejor es morar en tierra desierta, que con la mujer rencillosa e iracunda. Fíjense, en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. ¿Dónde va a estar Israel en la gran tribulación? En el desierto. ¿Sí? Dice Proverbios 21:20: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. ¿Recuerdan las 10 vírgenes de Mateo? A propósito, el sabio tendrá aceite en aquel momento, en aquellos días, y el aceite es un cuadro del Espíritu Santo. ¿Sí? El aceite es un cuadro del Espíritu Santo. En Proverbios 25:19 dice allí: como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en el tiempo de angustia. La gran tribulación se llama tiempo de angustia. Aquí vemos que como Proverbios se convierte en un libro profético cuando que solo pensábamos que era nada más que un libro poético. Entonces estas palabras claves que existen acá nos van a ayudar a entender doctrina en donde pensábamos que nunca la había, en todo ahí en el Antiguo Testamento también. Para ayudarnos a estos 3 aspectos que tenemos, recuerdan, la Biblia siempre tiene estas 3 aplicaciones: histórica, doctrinal y devocional. Bueno, para entender más la parte doctrinal a través de toda la Biblia, vamos a la siguiente regla, la regla número 5, cada palabra. Es interesante entender cada palabra de la palabra de Dios. Dios ha escogido cada evento y cada palabra de la Biblia para un propósito específico. Las palabras individuales representan la clave para poder entender la Biblia. Cada palabra. Fíjense que dice Juan 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. No nos podemos imaginar la cantidad de buenas cosas que hizo Jesús: milagros, sanidades, consejos, experiencias vividas con Él, que no fueron escritas en Juan, pero las que se escribieron fueron medidas al detalle. Cada palabra con un propósito. Es por eso la importancia de atender a cada palabra. Es por eso que debemos agarrar, recuerdan uno de los devocionales que dimos más temprano, hará unos 3 días atrás, hablando de vivir la palabra, de amar la palabra. Cada palabra tiene su importancia. Juan 20:31, el versículo que sigue, dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Este es el propósito de por qué se escribió el libro de Juan. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías, aquel que estaban esperando los judíos, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna, o vida en su nombre. En Juan solo hay 7 milagros que se mencionan allí. Y estos milagros nos llevan a la salvación. Juan 21:24 dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero.
Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Impresionante. Muchas cosas hizo, pero se escribieron, las que se escribieron fueron con propósito. Juan está diciendo que sería imposible escribir todo, pero cada palabra que se escribió tiene propósito. Proverbios 35 dice: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y Apocalipsis 22:18 dice algo parecido: yo testifico, hablando Juan aquí, a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de la palabra del libro de estas profecías, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Jamás podremos entender la Biblia si no nos fijamos en cada palabra. Mateo 5:18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, que en el abecedario judío hebreo es la letra más chiquitita, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, ¿qué importancia tiene cada palabra? Entonces, un buen libro, aparte de la Biblia, es una buena concordancia, donde podemos ahí comparar la escritura con la escritura. Es importante relacionar allí la palabra. Te aconsejo una buena concordancia, si la podés comprar, a los que tienen buena vista, porque bueno, es una concordancia, un libro grandote así, pero con letras muy diminutas. Yo casi no la puedo leer ahora. Se llama Concordancia Strong, exhaustiva. Concordancia Strong, S-T-R-O-N-G, Strong, exhaustiva. Si la puedes comprar, ahí vas a encontrar un tesoro, obviamente todo relacionado con la Biblia. Esta lista, y tenemos también una lista de palabras claves que te la voy a pasar por WhatsApp o por mail, según como me lo pidas. Yo lo voy a estar pasando al grupo de nuestra iglesia y ellos tal vez pueden replicarla a quien la necesite. Una lista de palabras claves en la Biblia, donde cada palabra tiene su sentido, cada palabra tiene su significado, y vamos a ver alguna enseguida. Ponemos ejemplos. Dice Juan, vamos a ir al libro de Juan, capítulo 3, dice acá la Biblia. Es un diálogo que Jesús tiene con Nicodemo. En el versículo 13, vamos a por el 12, por ahí dice: si os he dicho cosas terrenales y no la creeréis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, hablando del mismo, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y en esta lista que yo les voy a pasar de palabras claves, ustedes se van a fijar ahí, serpiente, van a buscar serpiente, y van a ver que es un cuadro o un tipo de... ¿Qué les parece? ¿De qué puede ser? La serpiente, un cuadro de Satanás. Porque la primera vez que menciona la palabra serpiente en la Biblia, justamente es el diablo metido en la serpiente tentando a Eva y a Adán. Entonces, acá dice, ¿recuerdan cuando Cristo le dice a los fariseos: ustedes están errando, fariseos, por desconocer las Escrituras?
porque no sabes que Moisés habló de mí. Y si ustedes van al Génesis, al Éxodo, a Deuteronomio, Número, Levítico, en ninguno de los libros de Moisés se menciona la palabra Jesús, ni Cristo. Y dice, Moisés habló de mí. ¿Cómo es que Moisés habló de Cristo sin mencionarlo? ¿Saben cómo? A través de palabras claves, de cuadros, de tipologías. Como por ejemplo, la palabra serpiente. ¿Sí? Dice, como Moisés, versículo 14, levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces Moisés no estaba hablando solamente de una serpiente, sino que Dios, cuando dio la orden de que Moisés levantara una serpiente de bronce en el desierto, no solamente quería reflejar un hecho histórico, sino que Dios tenía en mente un hecho doctrinal, algo que iba a pasar en el tiempo justamente de Cristo. Porque como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Pero dije que serpiente es un cuadro de Satanás o del pecado, y acá estoy diciendo que fue Cristo levantado, porque acá Cristo dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea que esa serpiente que fue levantada es como Cristo. Acá hay un error si estoy diciendo que la serpiente es cuadro tipo de Satanás o del pecado. Fíjense qué interesante. Dice la Biblia, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Por nosotros lo hizo pecado. O sea que cuando Cristo fue levantado allí en la cruz, estaba cargando el pecado de todo el mundo. Entonces, hasta el mismo Padre tuvo que desampararlo. ¿Se acuerdan cuando Cristo dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Se acuerdan? Bueno, en ese momento Dios no podía ver tanta maldad junta, representada en una sola persona como Cristo, con lo cual tuvo que separarse. Cristo murió allí espiritualmente en ese momento, porque muerte espiritual es justamente separación con Dios. Dios ya no podía verlo a Cristo más porque estaba cargando el pecado de todo el mundo. Por nosotros se hizo pecado, así como Moisés levantó el pecado allá en el desierto en una serpiente de bronce. Bueno, esa es una palabra clave, serpiente. Ahí yo le voy a pasar un montón y les voy a dar una tarea para que vayan haciendo durante la semana y me la van diciendo por mail si ustedes quieren, o por mensajitos me van diciendo lo que van encontrando. Busquen en Éxodo capítulo 15 versículo 22 al 27, Éxodo 15 22 al 27, Éxodo 17 del 8 al 16 y Éxodo 16 del 1 al 36. Y me traen qué encuentran ahí de palabras claves y cómo aplicar esto doctrinalmente y después cómo aplicarlo en mi vida devocionalmente. ¿Sí? Bueno, Dios los bendiga. Nos vemos en la regla número 6.